mucho gusto ver a Esdras aquí adelante con las claves, dándole con todas las ganas del mundo. Eso es buenísimo. Así empiezan a aprender métrica. Eso es muy bien, muy bueno. Vamos, hermanos, a comenzar a nuestro estudio el día de hoy en Daniel, donde hemos estado ya estudiando por ya varios meses. Hoy es el último mensaje de Daniel. Yo pensé que iba a ser la semana pasada, pero me dijeron hoy en la mañana que me equivoqué. Me dijeron que di la introducción al 12 y que la semana pasada, o sea, que di la introducción al 12 hace 15 días. Y la semana pasada nada más di los últimos versículos del 10 al 13. Es decir, no dio una explicación amplia del 1 al 9. Entonces el día de hoy va a ser el último estudio del libro de Daniel, puesto que ya los últimos versículos ya los di la semana pasada fuera de lugar. Si usted no lo vio, muchísimas gracias, hermano. Si usted no estuvo aquí presente para el estudio de los versículos 10 al 13, están en internet, ustedes lo pueden ver ahí en el canal de la iglesia. Pero hoy oficialmente entonces va a ser el último mensaje del libro de Daniel. No sé cuánto tiempo nos hemos sentado a estudiar esto, pero ya tiene gran parte del año, yo creo. Entonces es interesante ver que ya hemos llegado ya casi al final. Entonces hoy vamos a estar viendo, como ya lo mencioné, Daniel del capítulo 12, del 1 al 9. Hace 15 días vimos una introducción a esta sección, a este capítulo, pero no lo terminamos de ver. Entonces vamos a comenzar leyendo estos versículos nuevamente. Sí quiero que ande pues. ¿No me escuchía? ¿No me escuchaba? No me escuchía. Ahí nomás. Hermano, se me sale lo gringo ocasionalmente. No es todos los días, pero sí se sale. Ok. Daniel capítulo 12, empezando del versículo 1, dice, vamos a leerlo rápidamente. Dice, en aquel tiempo se levanta Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Versículo 2, otro, ok, gracias. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Eso es muy interesante. Dice versículo 4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Y yo, Daniel, miré aquí otros dos que estaban en pie, el uno al lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo un varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí el varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, es decir, 3 años y medio, está hablando de la segunda mitad de la tribulación. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, muy interesante también, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Eso también es interesante. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos porque usted nos ha permitido estar aquí juntos para aprender su bendita palabra, Señor, y darle una terminación el día de hoy a nuestro estudio de Daniel. Y Señor, que espero que este estudio haya sido de bendición a los que han asistido, a los que han estado aquí, a los que han aprendido acerca de este libro y de todos los tiempos de los gentiles y las cosas también por venir. Te pido también, Señor, que nuestra próxima serie sea de bendición para esta su iglesia local. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Muy bien. Vamos a comenzar. Ya leímos los versículos. Ahora vamos a desglosarlos. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Obviamente este Miguel se refiere a Miguel el ángel, ¿okay? Miguel el ángel. Ahora, se le llama príncipe.
Es decir, Miguel es el príncipe de Israel, por así decir, o podríamos decir el ángel encargado de lo que es el pueblo hebreo. De hecho, aquí mismo en Daniel, unos capítulos antes, había un problema con unos príncipes. Dice que tuvo una batalla con el príncipe de Persia. Pues este no es ningún príncipe monarca, sino que está hablando de un príncipe encargado de que estaba sobre la nación de Persia. Entonces, es decir, que hay ciertos ángeles encargados de ciertas cosas. No sabemos mucho acerca de eso porque la Biblia nos habla poco, pero ciertamente los ángeles tienen, ahora no estoy hablando de ángeles guardianes, eso no estamos hablando, pero sí estoy hablando de ángeles que están puestos en lugares específicos para naciones específicas. Como en el caso de los versículos o de los capítulos anteriores, el príncipe de Persia con el cual estaba batallando nuestro Señor Dios. Y aquí tenemos este príncipe que es de Israel, que es el arcángel Miguel, o ángel Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Es decir, representa o está a favor de Israel. Ahora dice, en aquel tiempo. Cuando estamos hablando de aquel tiempo, obviamente estamos hablando de tiempo futuro. Estamos hablando de lo escatológico. La mención obviamente tiene que ver con los 7 años de tribulación, pero para ser específicos, la segunda mitad, como ya hemos estado hablando. Entonces, en Daniel capítulo 12 ya sabemos de antemano que está hablando de la segunda mitad de los 7 años de tribulación. Está completamente excluido aquí en el capítulo 12 la primera mitad de los 7 años. Entonces, básicamente dice, en aquel tiempo, es decir, en la segunda mitad de los 7 años, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, es decir, el ángel que representa y protege a Israel. Dice, y será tiempo de angustia. Recuerden, tiempo de angustia, eso es algo muy interesante que también viene en otras partes del Antiguo Testamento. A los 7 años de tribulación, para ser específicos, a Israel se le dice que es la angustia de Jacob, muy bien, se le llama la angustia de Jacob. Entonces los 7 años de tribulación o los 7 años de angustia para Israel son conocidos como los años de angustia de Jacob, los 7 años de angustia de Jacob. Es decir, la semana 70 de Daniel, a eso se refiere, los 7 años de la tribulación que están por venir. Entonces dice que se levanta Miguel durante este tiempo, durante la segunda mitad. Y para ser específicos, está haciendo una referencia a Apocalipsis capítulo 12. Si ustedes recuerdan, no lo vamos a leer, pero todo el capítulo es muy interesante de Apocalipsis capítulo 12 con la persecución de la mujer. La mujer como tal en Apocalipsis capítulo 12 es siendo perseguida por el dragón. Dice y el mismo capítulo 12 nos dice que el dragón es Satanás y que la mujer es Israel. Okay, entonces Israel va a ser perseguido por Satanás, por el anticristo, por la bestia, por el falso profeta. Y dice la Biblia que ellos se van a ir a refugiar en el desierto de Moab. Y de hecho el libro de Isaías habla también acerca del tema. Entonces durante los 7 años de tribulación, para ser específico, la segunda mitad, Israel, al ser perseguido por Satanás, por el anticristo, ellos van a correr a buscar refugio. Y van a ir precisamente al desierto de Moab, como dice Isaías, y ahí van a ser refugiados por un tiempo y la mitad de un tiempo. ¿Okay? Entonces, toda la segunda mitad, Israel va a estar en el desierto de Moab, siendo alimentado por Dios. Van a ser ellos, realmente van a conocer quién es su Señor y Dios, quién es el Mesías. Ese tiempo va a ser espectacular para Israel y muchos de ellos van a ser salvos, pero también muchos de ellos no van a creer durante ese tiempo. ¿Okay? Vamos a verlo, pero recuerden, Israel como tal, hasta el día de hoy no han rechazado a Cristo, no han aceptado a Cristo, pero durante los 7 años de tribulación ellos van a ser salvos, o muchos de ellos, aunque no todos. Y los que sean salvos, a ellos se les considera la verdadera Israel. ¿Okay? Muy bien, entonces, continuamos. Entonces, ya vimos lo del ángel, la angustia de Jacob. Y dice que la angustia de Jacob, dice el versículo 1, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces.
Entonces va a ser un tiempo realmente horrible. Nunca el mundo ha conocido un tiempo tan espantoso como lo que va a ocurrir durante los 7 años de tribulación. Nunca, dice, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Todos los que se hallen escritos en el libro. Será libertado tu pueblo. Hablando de Israel. No estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de Israel. Y como tal dice que Israel va a ser liberado de los 7 años de tribulación. Es decir, que la verdadera Israel, la Israel que va a ser salva, van a entrar como tal al milenio. ¿Por qué? Porque su nombre ha estado escrito en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Al igual como nosotros, los creyentes nuevotestamentarios. Todo aquel que ha sido receptor de la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo ha sido elegido a ser salvo desde antes de la fundación del mundo. Y esto también va a ser cierto para los judíos que van a ser salvos en la tribulación. Muchas personas creen que no va a haber salvos durante los 7 años de tribulación, pero esto es falso. Va a haber más personas salvas durante los 7 años de tribulación que en todo el tiempo de la iglesia, los 2000 y tantos años que van de la dispensación eclesiástica. Muchos van a ser salvos. Israel va a conocer a Cristo Jesús como su Salvador. Van a ser libertados y van a entrar al reino milenial. Ahora, en cuanto al reino milenial, esto nos trae a otro tema. Muy posiblemente termine de hacer otro estudio. En cuestión, recuerden, hay aquellos que aceptan el reino mileniario y aquellos que no aceptan el reino milenial. ¿Okay? Nosotros, esta iglesia local y la gran mayoría de nuestra denominación bautista, somos quialistas. Creemos en el quialismo. Y usted dirá, ¿qué es el quialismo? Okay. Quialismo simplemente significa que estamos a favor del milenio. Es decir, que creemos en un milenio donde Cristo Jesús reina en su trono de forma literal por un periodo exacto de 1000 años. Nosotros somos los milenialistas o quialistas. Creemos en el quialismo. Okay. Pero hay aquellas personas que no creen en un milenio literal. De hecho, la palabra milenio, pues, por si usted se preguntaba, viene del latín mille anni, es decir, 1000 años, milenio. ¿Okay? Entonces, como tal, la palabra o la idea de un reino de 1000 años es muy utilizado a lo largo de la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Cristo Jesús mismo no negó un milenio, sino que Él aceptó cuando le preguntaron los apóstoles, ¿y ahora va a ser ese tiempo? Y Él no negó que no iba a haber un milenio. Pero los que son amilenialistas, es decir, los que no creen en un reino milenial, ellos dicen que el milenio ha sido desde la ascensión de Cristo Jesús. Y que cuando Cristo Jesús murió, fue sepultado, resucitó y ascendió al Padre, que a partir del momento de la ascensión, todos los que hemos creído en Cristo como nuestro único y propio Salvador, estamos en el milenio y que hemos estado en el milenio por más de 2000 años. No lo ven como 1000 años literales, no creen en 1000 años literales. Los amilenialistas consideran que Él ya reina hoy, que Él reina en mi corazón, y porque Él reina en mi corazón, entonces estoy en el milenio. ¿Okay? Estos son los amilenialistas, los que no creen en un milenio, en 1000 años literales de un reinado literal de Cristo Jesús sentado en el trono de David, su padre, en Jerusalén. No lo creen. Consideran que Él reina desde la ascensión al Padre y que continúa hasta el día de hoy, ya que han sido más de 2000 años de milenio. No lo consideran 1000 años. Y lo que ellos están haciendo es que los que creen en el amilenialismo están yendo hacia al Antiguo Testamento y toman la profecía que es dada a Israel y quieren ellos espiritualizarlo. No lo toman literal, sino que lo espiritualizan y lo adaptan y lo aplican a la iglesia hoy, actualmente. Y eso no se puede hacer. ¿Okay?
Entonces hay un problema, pero Israel va a ser liberado. Israel va a entrar al milenio, a un milenio literal, donde Cristo Jesús reine literalmente. De eso van a ser librados, de los 7 años de tribulación. Y los salvos, escogidos, que han sido puestos sus nombres en el libro de la vida, van a entrar como tal al milenio. Ok, continuamos, ya me atoré mucho ahí. Entonces Israel va a ser liberado, versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo, es decir, los que están muertos, polvo de la tierra, serán despertados, es decir, van a resucitar. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esto ya lo hemos cubierto en mensajes pasados. Recuerden que hay 2 resurrecciones, una resurrección para vida y una resurrección para muerte. Pero vienen varias resurrecciones, no es una sola. No creemos en una resurrección general, son varias. Entonces aquí en este versículo estamos viendo ambas, la resurrección de vida y la resurrección de muerte, que sabemos que son 1000 años entre uno y el otro. ¿Sí? Son 1000 años entre un evento y el otro evento. Entonces, los que son de resurrección de vida, es decir, los santos del Antiguo Testamento y los santos de la tribulación, van a ser resucitados al final de los 7 años. Mientras que los que van a ser resucitados para muerte eterna, para condenación, resucitan 1000 años después, es decir, después al final del milenio. ¿Okay? Entonces, en el versículo 3, por lo tanto, versículo 2 que estamos viendo, tenemos en un mismo versículo 1000 años de diferencia. ¿Okay? Tenemos, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, eso es al final de los 7 años, antes del milenio. Y luego dice, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Eso sucede al final de los 1000 años, después del reinado de nuestro Señor Jesucristo, al final de. ¿Okay? Entonces, en un solo versículo tenemos 1000 años de diferencia en cuestión a estas resurrecciones. ¿Okay? Nos vamos con el versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Este versículo es muy interesante. Recuerden de quién está hablando. Está hablando del pueblo de Israel que se encontrará en la segunda mitad de tribulación. Entonces no está hablando a la iglesia, no está hablando a nosotros, está hablando a Israel en la segunda mitad del periodo. ¿Okay? Entonces dice, los entendidos resplandecerán, es decir, los judíos que acepten a Cristo Jesús durante los 7 años de tribulación o en algún punto de esos 7 años, resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. En otras palabras, va a haber una gran cantidad de judíos israelitas que ahora han creído en Cristo como su único y propio Salvador y van a impartir el Evangelio de Cristo Jesús durante el periodo de los 7 años. El Evangelio de Cristo Jesús va a ser predicado por los judíos. ¿Okay? Si ustedes recuerdan, esa fue la razón por la cual Dios les dio a ellos el Evangelio y la palabra de Dios desde un inicio en el Antiguo Testamento. Y Dios les dijo a los judíos, ustedes van a ser los que perpetúen mi palabra, ustedes van a dar mi Evangelio, ustedes van a predicar a toda criatura alrededor de todo el mundo. Pero ¿saben cuál es el problema? Desobedecieron. Los judíos no predicaron el Evangelio de nuestro Señor como deberían de haberlo dado. Ellos tenían la palabra de Dios, pero no la dieron al mundo, sino que los judíos se lo quedaron para ellos. ¿Por qué? Pues porque los gentiles son perros. Para ellos el gentil, es decir, nosotros que no somos judíos, somos sucios. Y por lo tanto somos indignos de la palabra de Dios. O por lo menos esa era lo que ellos contemplaban y lo que ellos creían. Y a causa de su orgullo nacional, a
a causa de eso, ellos no obedecieron a nuestro Señor Dios y no llevaron el Evangelio a todo el mundo. Pero durante los 7 años de tribulación ellos van a enseñar. Ellos van a ser salvos. Y ellos van a impartir el Evangelio durante esas etapas de 7 años. Y finalmente ellos van a ser los testigos de Cristo, a lo cual se supone que deberían de haber sido desde el Antiguo Testamento y desobedecieron. Ahora lo van a cumplir. No lo hicieron entonces, pero durante esa semana 70 ellos van a cumplir. Israel van a promover la palabra de Dios como nunca lo han hecho. De hecho, esta es una de las razones por los muy conocidos 144,000 judíos testigos de Cristo. Entonces, el trabajo de estos 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu, su trabajo, perdón, ¿qué dije? 12,000 judíos dije, ¿no? 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu. Ok. Entonces, estos 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu, ellos son los testigos de nuestro Señor Jesucristo durante los 7 años de tribulación. Y es muy interesante el estudio de los 144,000, pero no lo vamos a hablar en este momento. Eso ya lo hemos visto en tiempos pasados. Pero los 144,000 son testigos de nuestro Señor Jesucristo, son judíos. 12,000 de cada tribu. Eso se me hace tan chistoso porque cuando ustedes, bueno, ya han cambiado las cosas, ustedes saben que los testigos de Jehová constantemente andan cambiando su doctrina, ¿no? No se mantienen con la misma doctrina. Pero como por 100 años, hasta hace poco realmente, ellos decían, vamos a hacer 144,000, que vayamos. Y llegaban a mi puerta y tocaban los testigos y empezábamos a hablar y siempre sacaban los 144,000. Ya no lo hacen, pero antes sí. Sacaban lo de los 144,000 y decían, yo voy a ser parte de los 144,000. Me decían, sí, ¿y de qué tribu perteneces? Y me dicen, ¿cómo? Sí, pues ¿a cuál tribu perteneces? ¿Perteneces a la tribu de Leví? ¿Perteneces a la tribu de Dan? ¿Perteneces a la tribu de Judá? ¿A qué tribu perteneces? No, pues no. Entonces no eres de los 144,000, porque para ser 144,000 tú tienes que ser judío. Dime de cuál tribu. No, pues no te saben decir. Entonces quedan excluidos. Bye bye. Y una cosa interesante acerca de los 144,000, todos son varones, no hay mujeres. Pero los 144,000 se ve claramente que son varones castos que no han conocido mujer, vírgenes. Entonces los 144 no incluyen ninguna mujer. Son 144,000 judíos masculinos vírgenes. Pues entonces los testigos de Jehová no tienen ni siquiera la más remota oportunidad de ser uno de los 144. Pero eso es otro tema. Vamos a continuar. Ok. Entonces, va a haber quien enseñe la justicia a la multitud en el tiempo de los 7 años de tribulación. Y van a ser los judíos que den ese testimonio. Y no nada más los 144,000, sino muchos más que también van a ser millones, van a ser salvos durante los 7 años de tribulación, y la mayoría de ellos van a ser martirizados por la fe. Ok, versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Ok, esto es interesante. Sé que no hemos visto muchos versículos, hermanos, pero la verdad es que son tantos versículos que podemos nosotros incorporar aquí que estaríamos semanas y semanas nada más viéndolo. Entonces no estamos viendo versículos realmente. Pero vamos con el versículo 4, dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras, sella el libro hasta el tiempo del fin. Una cosa interesante en respecto al versículo 4 es que vemos totalmente lo opuesto que se le dijo a Juan. Si nosotros vamos rápidamente a Juan, me parece que es Apocalipsis. Ok, si nos vamos rápidamente a Apocalipsis, capítulo 20, no encuentro mi cita.
Miren, la única cita que tengo y no la encuentro. Ok. En Apocalipsis capítulo 20, a Juan se le dijo, no selles las palabras de este libro. Déjenme ver si está en Apocalipsis, creo que es el 14. A ver, ¿qué les dije? A ver si es el 14. 22:10. No, estaba cerca por 2 capítulos. Ok, Apocalipsis 22:10. Entonces a Juan se le dice en Apocalipsis 22:10, se le dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Entonces nuestro Señor le dice a Juan, no cierres, no selles, pero a Daniel le dice, séllalo. ¿Por qué? Pues porque no era el tiempo para que los judíos comprendieran cuestiones proféticas. ¿Y saben qué? Todavía está cerrado y sellado para ellos, porque los judíos todavía no comprenden cuestiones proféticas. Un judío no entiende cuestiones proféticas. Entenderá ciertas cosas, pero tocante a Israel, ellos no comprenden. Tienen una carencia tremenda. Tanto así que el mismo Daniel no comprendió lo que estaba escribiendo. Observen el versículo, aquí estamos en Daniel, veamos el versículo 8, dice 12:8, Daniel 12:8 dice, y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? O sea, es decir, que el mismo Juan, el que está escribiendo lo que el Espíritu Santo le está diciendo que él escriba, él está escribiendo y le dice, no entendí. Lo escribo porque me dices que lo escriba, y en obediencia estoy escribiendo las palabras por inspiración, pero no lo entiendo. Los judíos hasta el día de hoy no comprenden el libro de Daniel. Una de las razones por la cual no comprenden el libro de Daniel es porque no quieren aceptar el Nuevo Testamento. Recuerden, los judíos tienen la Torá, es decir, el Antiguo Testamento. Ellos no aceptan el Nuevo Testamento. Entonces para ellos el libro de Mateo, el libro de Apocalipsis y todo lo del Nuevo Testamento para ellos es patrañas, ¿sí? No tiene valor. Y el problema es para poder entender Daniel, yo tengo que tener Apocalipsis. Para entender Apocalipsis, tengo que tener Daniel. Alguien que ya ha aceptado a Cristo como su único y propio Salvador, que tiene al Espíritu Santo morando en él, dicho Espíritu Santo, quien nos ilumina para comprender, ¿okay? Si yo acepto el Nuevo Testamento y tengo al Espíritu Santo morando en mí, quien me ilumina y me muestra y me revela, si yo entiendo el Nuevo Testamento y tengo el libro de Apocalipsis, que no está sellado a mí, entonces yo puedo entender Daniel, porque Daniel no está cerrado a mí. Daniel está cerrado a los judíos. Cuando un miembro del cuerpo de Cristo tiene el entendimiento de Apocalipsis, el libro de Daniel no está sellado para él y puede comprender. Mientras que un judío que no acepta el libro de Apocalipsis no puede comprender el libro de Daniel y sigue estando sellado para él. ¿Okay? Entonces espero que eso tuvo algo de sentido. Okay. Muy bien. Y hay mucho más que se puede decir acerca de cerrar el libro, pero pues vamos y vamos a avanzar. Dice, ahí mismo en el versículo 4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras, sella el libro hasta el tiempo del fin. Es decir, cuando llegue el tiempo del fin, es decir, los últimos 7 años, es decir, la semana 70 de Daniel, es decir, el tiempo de angustia de Jacob, cuando ya estén ahí, cuando Israel ya esté pasando por la tribulación, en este periodo del fin, comprenderán. Se levantará el sello y ellos comprenderán. ¿Por qué van a comprender? No han comprendido por todos estos miles de años. ¿Por qué van a comprender en ese momento? Porque muchos de ellos van a ser salvos.
¿Y qué es lo que va a pasar? El judío que nada más llegaba hasta el libro de Malaquías, de repente, en medio de la tribulación, en medio de los 7 años de tribulación, en medio de una persecución horrible, ellos van a ser Malaquías, Mateo, Marcos, Lucas, y van a empezar a estudiar el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento va a tener sentido para ellos a tal grado que van a comprender finalmente el libro de Daniel. Lo van a estar viviendo, lo van a estar viendo, van a estar bajo persecución, y cuando lleguen a Apocalipsis capítulo 12 van a entender: nosotros somos aquella mujer que está siendo perseguida por Satanás. Señor, protégenos. Israel va a comprender finalmente. Muy bien. Y ya me perdí en mi... Ok. Ahora, ahí mismo en el versículo 4 dice: hasta el tiempo del fin muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Ahora, la ciencia no se refiere a tecnología. Nosotros tenemos científicos aquí en nuestra iglesia. Mi esposa es científico y mi suegro, quien es un científico. ¿Okay? Y no está hablando del tipo de ciencia que mi esposa o mi suegro practican. No está hablando de tecnología, no está hablando de física, no está hablando de matemáticas. Cuando se refiere a ciencia aquí, se refiere a el estudio o el conocimiento de la Biblia. Entonces está diciendo: en aquel tiempo el sello será quitado y ellos irán de aquí para acá y aumentando su ciencia, aumentando su conocimiento de la persona de Dios. Otra vez, no está hablando de física, ni matemáticas, ni biología, ni nada así. Hay otros lugares en la Biblia que sí hablan de ese tipo de ciencia, pero aquí no. Aquí está hablando del conocimiento de la Escritura. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista y lo leemos bajo ese contexto, es diferente. Está diciendo claramente que en aquel tiempo los judíos de repente van a ser... muchos van a ser salvos, y de irse de Malaquías se van a ir a Mateo, Marcos, Lucas, hasta llegar a Apocalipsis, y van a aprender y van a estar de aquí para allá en la Biblia, de un lado para el otro, aumentando su ciencia, su conocimiento bíblico. Pero no va a ser para todos, porque va a haber muchos judíos que no crean. Va a haber muchos judíos que sus nombres no están escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Hay muchos que no son escogidos para la salvación. Entonces, ese conocimiento, esa ciencia, no es para todos. Algunos comprenderán, pero los que todavía, o los que nunca fueron escogidos, nunca lo entenderán. Vamos a continuar entonces. Daniel capítulo 12, versículo 4. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros 2 que estaban en pie. Ay, ¿saben qué, hermanos? No vamos a alcanzar a ver esto. Vamos a ver nada más este último versículo, y aquí lo vamos a dejar. Y parece ser que vamos a tener que irnos a una... cuarto mensaje de Daniel capítulo 12. Entonces vamos a ver este último versículo 5, y aquí la vamos a dejar por el día de hoy, y la próxima semana continuaremos para ahora sí darle final. Dice: y yo, Daniel, miré aquí otros 2 que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. 6. Y dijo un varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo serán el fin de estas maravillas? ¿Saben qué? Lo vamos a acabar, no me importa. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzaba su diestra y su siniestra. Ok, entonces, estamos hablando del río Tigris. Si ustedes recuerdan, estaban ahí el río Tigris, se encontraba como tal Daniel,
y se encontraba dos ángeles con él, uno de un lado del río y el otro del otro lado del río. Esto lo vimos en Daniel capítulo 10, pero si ustedes observan y recuerdan, en el capítulo 10 dice que había uno que estaba parado en medio del río. Entonces había un ángel de un lado, un ángel del otro lado, estaba Daniel y estaba el que estaba vestido de lino en medio del río. Si ustedes recuerdan, quien estaba en medio del río es la persona de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Él es el que estaba... Es más, vamos a verlo. Daniel 10, 5 y 6. Daniel 10, 5 y 6. Daniel 10, 5 y 6 dice la palabra: y alcé mis ojos y miré aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro, de ufaz. Su cuerpo era como de berilo, su rostro parecía de relámpago, sus ojos como de antorchas de fuego, sus brazos, sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de la multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, no lo vieron. Entonces, todo esto está pasando ahí en el río Tigris. Entonces están los dos ángeles, está Daniel y está el que está vestido de lino en medio del río. Ahora, aquí vemos que uno de los ángeles le pregunta al que está en medio del río. Aquí en Daniel 12, en nuestra lectura. Entonces, uno de los ángeles voltea a ver al que está parado en medio del río y le dice: ¿y cuándo va a pasar todo esto? Eso es interesante. Recuerden que el que está en medio del río es una teofanía. ¿Qué es una teofanía? Una teofanía es decir, una manifestación de Cristo Jesús en el Antiguo Testamento preencarnado. Eso es una teofanía, y hay muchas teofanías en el Antiguo Testamento, está lleno. Entonces el que está en medio del río, vestido de lino, ahí en el río, es la persona de Cristo Jesús manifestado preencarnado. Entonces ahí él está, es una teofanía de él. Y una cosa interesante es que el ángel no sabe nada. Y le pregunta a la teofanía, a Cristo Jesús, le pregunta: ¿y cuándo va a pasar todo esto? Es decir, los ángeles no saben. Los ángeles no tienen ni la menor idea de los planes de Dios. Y le tienen que preguntar: oye, ¿y cuándo va a pasar? Muchas personas le dan crédito a los ángeles pensando que los ángeles todo lo saben. Los ángeles no tienen ni la menor idea. Ellos simplemente son mensajeros y son enviados y son trabajadores de nuestro Señor Dios, siervos suyos, pero ellos no saben. Y este ángel le tuvo que preguntar: oye, ¿y cuándo? Entonces eso me llama la atención, es muy interesante. Entonces, y dijo uno de los vasos vestido de lino que estaba sobre las aguas: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Entonces es el ángel o uno de los dos que le está preguntando a la teofanía de Cristo Jesús. Y oía al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alza su diestra y su siniestra al cielo y juró, porque vive los siglos, y que será por tiempo la mitad de un tiempo. Dice: va a durar 3 años y medio, te lo juro. Levantó él sus manos al cielo: te lo juro, jurando por él mismo, porque no puede jurar por alguien más que él, porque no hay nadie más grande por el cual él pueda jurar. ¿Sí? Y hay lugares en la Biblia también donde vimos que Dios o Cristo Jesús jura por él mismo. Dios jura por él mismo. Y aquí básicamente es lo que está haciendo: está alzando las manos al cielo, está diciendo: te juro que nada más van a ser 3 años y medio. Esto es el tiempo, le dijo al ángel. Que será por tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Entonces le está diciendo: cuando acabe el poder de la dispersión. ¿A qué se refiere con el poder de la dispersión? Pues si ustedes recuerdan, Israel ha sido disperso entre las naciones desde el año 70 después de Cristo, cuando Tito Flavio entró a Jerusalén y destruyó completamente toda la ciudad, no dejando, dice la Biblia, piedra sobre piedra. Entonces Tito Flavio llega, pum, y destruye todo lo que era Jerusalén. Poco tiempo después de Tito Flavio antes de Tito Flavio fue Claudio, perdón. Entonces Claudio, el emperador romano Claudio, él empezó les causó muchos problemas bajo Claudio a los judíos y permíteme. Ok. Entonces fueron dispersados bajo Claudio, fueron dispersados bajo Tito, fueron dispersos obviamente a través de las naciones por más de 2000 años. Los judíos no han regresado a Israel. Ellos regresaron a ser nación en el mes de marzo del año 1948 después
de la Segunda Guerra Mundial fue que ellos llegaron a ser nuevamente un estado. Entonces, cuando ellos fueron un estado, unos 20 años después, más o menos, fue que Israel comenzó, estamos hablando a finales de los 60s, inicios de los 70s, Israel comenzó un programa, o varios programas, no uno, varios programas de repatriación. ¿Okay? ¿Qué son los programas de repatriación? Un programa de repatriación, es decir, si tú eres judío por sangre y puedes comprobar que tu madre y tu abuela fueron judías, entonces es decir que tú tienes sangre judía. Y aunque tú seas un judío nacido en México, ciudadano mexicano, si se te comprueba y tú puedes comprobar que tu madre y tu abuela son judías, entonces tú automáticamente eres judío. Y tienes, por lo tanto, ciudadanía israelita. Y tú, como judío mexicano, nacido en México, puedes solicitar un menaje de casa. Puedes solicitar que se te abran las puertas en Israel y ellos pagan, fíjense, Israel como nación le paga a los judíos que se van a repatriar, les pagan el avión, les pagan la movilidad de todas sus chácharas, todas sus chivas, todo lo que tengan, sus tiliches. Los mueven de aquí hasta allá, ¿okay? Y te dan chamba y te ponen a trabajar y te dan todo y te ponen departamento. Entonces, estos programas de repatriación han existido desde el final de los 60s, inicios de los 70s. Uno de ellos se llama Ministerio de Aliyah, que es muy conocido en este momento, es muy utilizado, el Ministerio de Aliyah por parte de los judíos. Pero el punto es, dice, cuando el poder de la dispersión termine, fíjense lo que dice. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. En otras palabras, cuando Israel esté repatriado, cuando Israel ya esté en Israel, serán el fin de todas estas cosas. Y esto es cuando esto acabará. Así va a terminar, con una repatriación del pueblo israelita. ¿Con qué fin? Pues para aquellos que son salvos, entren al milenio, bajo un reinado perfecto de nuestro Señor Jesucristo, en el trono de David su padre, en el milenio literal. Ese es el fin de la repatriación, para que nuestro Señor Dios también pueda cumplir sus pactos que Él inició con Israel hace ya miles de años y cumplirá en perfección al final de los 7 años para entrar al milenio. Esa es la razón por la repatriación, para que Dios cumpla sus pactos con Israel. ¿Okay? Bueno, aquí la vamos a dejar, hermanos, todavía faltan unos versículos, yo ya quería terminar, pero espero que haya sido de bendición para ustedes. Dejamos los últimos 3 versículos para la semana próxima, lo que implica que la semana próxima van a ser muy cortitos el mensaje, no va a ser nada largo, pero son los 3 que faltan y lo vamos a cumplir la próxima semana. Vamos a terminar en oración. Señor Padre, gracias le damos porque hemos podido estar juntos aprendiendo acerca de su palabra. Gracias, Señor, por la bendición de poder ver estas cuestiones escatológicas y saber, Señor, qué es lo que va a ocurrir al final de los tiempos con su pueblo Israel y ciertamente qué es lo que va a suceder con la iglesia también al final de los tiempos. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Okay. Sé que estuvo algo largo, pero